y bienvenidos a esta tercera sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras. Le agradecemos a Raquel que hoy nos esté acompañando en esta sesión sobre la restauración de la capilla de la Tercera Orden del antiguo convento mayor de San Agustín ubicado en la Ciudad de México. Agradeciendo a Raquel y a todas y todos quienes nos acompañan a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de este Museo Virreinal de Acolman. Voy a leer la semblanza de Raquel Mancera para darle la palabra. Raquel es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en CRIM-INA. Desde 2009 ha participado en diversas obras y proyectos de intervención de los bienes culturales inmuebles. En 2018 se integró al programa Conservación de los acabados arquitectónicos de las zonas arqueológicas del Centro Sur Golfo de México de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de este instituto. En 2019 ingresó como trabajadora de base en la Dirección de Estudios Arqueológicos con la categoría de arquitecto dictaminador. Desde 2020, de forma continua, ha colaborado con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Parque Nacional Molino de Flores de Nezahualcóyotl para asesorar en los temas referentes a la conservación directa e indirecta del monumento histórico que se encuentra en este lugar. Bien, voy a compartir la presentación de Raquel y le cedo la palabra, nuevamente agradeciendo que hoy nos comparta este trabajo que realizó y esperando que para todos sea de interés. Y antes de cederle la palabra, si alguno de ustedes tiene preguntas, dudas, pueden levantar su mano digital y les daré la palabra, o bien anotarlas a través del chat. Pues sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y Raquel, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación y pues cuando gustan empezamos. Bueno, en lo que se carga la presentación, lo que les voy a presentar va a ser la experiencia profesional que tuve entre 2014 y 2017 más o menos, siendo parte del equipo de trabajo de la Dirección General de Patrimonio Universitario de la UNAM. Bueno, este fue un trabajo como muchos de los que tenemos en nuestra vida profesional y después se consolidó en un trabajo de tesis que fue para la obtención de grado. Bueno, y eso, lo que les voy a presentar básicamente va a ser la presentación está dividida de esta manera. Vamos a presentar los antecedentes históricos y posteriormente una parte un poco de la importancia de la metodología de la obra y ya la parte de la obra en sí. Bueno, la intervención de la capilla de la Tercera Orden de San Agustín se realizó entre 2014 y 2017 y estuvo a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en términos muy generales, el templo y la capilla, el templo de San Agustín y la capilla de la Tercera Orden de la Ciudad de México se ubican sobre la calle de Isabel la Católica y Uruguay, entre Uruguay y El Salvador. Esto, lo que actualmente es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, son 3 edificios de lo que fue el Gran Convento Agustino de la Ciudad de México. El, el régimen de propiedad, pues, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ingresó a su patrimonio en el siglo XX. La que sigue, por favor. Bueno, los antecedentes del templo de del convento de San Agustín. Aquí es importante mencionar que el conjunto conventual de San Agustín fue uno de los más importantes de la Nueva España. Por dimensiones fue un convento realmente bastante grande y eso también le daba parte de su importancia.
Bueno, tenemos en términos generales una primera iglesia que fue muy modesta para el siglo XVI, en una construcción entre 1541 y 1554. Posteriormente hay una segunda etapa, se construyó sobre un terreno que le llamaban Soquipa, eso por las deformaciones y los hundimientos que tenía. Esa condición de haber desplantado desde un inicio sobre un terreno en muy malas condiciones ha sido una condición que se va arrastrando desde el siglo XVI hasta la fecha. Ya lo vamos a ir viendo. La segunda construcción se atribuye a Claudio de Arciniega y a Fray Alonso de la Veracruz entre 1561 a 1587. Y bueno, después hubo un incendio en 1676 y se inició la construcción del tercer templo sobre los cimientos y muros del templo anterior. Esto solamente de, digamos, la primera fundación, que fue el templo de San Agustín. Todavía sin hablar de la capilla de la Tercera Orden. Esto solamente como para contextualizar. La capilla de la Tercera Orden fue parte del convento en siglos posteriores. Y bueno, el templo de San Agustín actual se realizó entre 1676 y 1692 y se inauguró el 14 de diciembre de ese año. Para 1754 pues hubo otro incendio y pues ese afectó el retablo mayor. Aquí podemos ver una imagen de una litografía de lo que posiblemente fue el templo, ¿no? Con su retablo y todo, para el siglo XIX. Bueno, y aquí ya viene la parte de la capilla que nos interesa. Adosada a la sección poniente del Templo de San Agustín, se inició en 1701 la construcción de la capilla de la Tercera Orden o del Cristo de Burgos y fue dedicada en 1714. El Cristo de Burgos es un Cristo que acompañó en muchísimos de los templos de San Agustín. Es muy común encontrarlo en templos agustinos. La que sigue, por favor. Bueno, la historia de vida de este conjunto. Básicamente son dos usos y dos usos importantes. Uno, el primero, entre el siglo XVI a la primera mitad del siglo XIX, donde fue básicamente un uso religioso. Y a partir de 1861 se inicia la transición de uso de lo religioso a lo civil en, e- en este sentido, porque se decidió hacia 1867 la creación de la Biblioteca Nacional, digo, la ley de desamortización de los bienes del clero, y todo esto ocasionó que el convento de San Agustín pues cambiara de uso. Y bueno, en 1861 inició el desmantelamiento del templo y en ese mismo año el culto se redujo a la capilla de la Tercera Orden. La, Todo el templo y demás, pues ya empezó a tener otro templo. Y justamente este cambio de uso, ahorita lo vamos a ver, también se reflejó en una transformación en el monumento bueno, espacial. El 30 de noviembre de 1867, por decreto presidencial, se destinó el antiguo templo de San Agustín como sede de la Biblioteca Nacional y en 1914 la Biblioteca Nacional quedó vinculada a la Universidad Nacional Autónoma, a la Universidad Nacional de México cuando ésta obtuvo su autonomía. Para 1929 la Biblioteca Nacional quedó como parte de la UNAM. La que sigue, por favor. Bueno, para 1867 se creó por ley la Biblioteca Nacional y ahí es cuando ya se designa al antiguo templo de San Agustín para establecerla. Y bueno, aquí nada más tengo ilustrando un poco el evento, el himno sinfónico de Gustavo Campa, que se hizo con motivo de la inauguración de la Biblioteca Nacional. Eh, para el 2 de abril de 1884, el presidente Manuel González inauguró la Biblioteca Nacional y el 22 de mayo de 1893, el presidente Porfirio Díaz inauguró el departamento nocturno de la Biblioteca el Departamento Nocturno de la Biblioteca Nacional en la Capilla de la Tercera Orden. Y bueno, hasta aquí ya vamos cerrando como una breve reseña de todo el contexto histórico. La que siga, por favor. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes del interior de la capilla de la Tercera Orden como hemeroteca nacional, que fue hemeroteca nacional entre 1932 y 1944. Es- Esta capilla, bueno, aquí es cuando ya estaba como biblioteca nacional.
Este es el vestíbulo. Y bueno, aquí digo, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero digamos que la primera temporalidad como parte de la Biblioteca Nacional fue de 1884 a 1952. Y en 1952 hubo un corte, bueno, se cerró momentáneamente por cuestiones de daños que tuvo el edificio, y para 1960 y entre 1960 y 1963 y los 80s, más o menos en ese periodo, volvió a utilizarse la Capilla de la Tercera Orden como parte de la biblioteca. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poco de la Capilla de la Tercera Orden y de su forma espacial. El partido arquitectónico básicamente es una planta en cruz griega que está soportada sobre columnas con arcos de medio punto que soportan unas bóvedas que están construidas de cal y canto, y arriba están con sillares. Al centro tiene una cúpula octogonal soportada por un tambor y 4 vanos octagonales. El exterior de la cúpula tiene pináculos y nervaduras con roleos. Esta capilla, bueno, la capilla de la Tercera Orden, pues en realidad es una capilla muy chiquitita que está anexa al templo. Más adelante vemos ya la planta. La que sigue, por favor. La capilla de la Tercera Orden, en esta capilla se integran 2 etapas constructivas. La primera etapa en su construcción de 1714, y actualmente se conservan los elementos barrocos como son el partido arquitectónico, la cúpula y la fachada. Y la segunda etapa, que está integrada por las modificaciones que se realizaron al unificarse el conjunto entre 1890 y 1907. Consistió en la integración de la fachada norte y poniente de la capilla de la Tercera Orden y con la fachada poniente del antiguo templo de San Agustín, integrándose los 2 edificios, además de 2 integraciones contemporáneas por el cambio de uso. Es un poco complicado verlo así en abstracto, pero ahorita les voy explicando todas las imágenes. La que sigue, por favor. Ok, las etapas, aquí en esta imagen podemos ver las etapas constructivas de la capilla en un alzado. Al fondo tenemos el antiguo templo de San Agustín, y adosado aquí se ve en corte, no es un corte central, la capilla de la Tercera Orden, marcado en verde la primera etapa constructiva y marcado en morado la segunda etapa constructiva. Y bueno, aquí se alcanza a observar justamente cómo está pegada al templo de San Agustín. Esta condición de estar pues pegada al templo de San Agustín va a ser una condicionante para la intervención de la que les voy a hablar. La que sigue, por favor. Ok, regresando un poco a los antecedentes. Les comentaba al principio que la capilla bueno, que el conjunto conventual había sufrido una transformación. Primero fue religioso y después se tuvo un uso civil al ser sede de la Biblioteca Nacional. Esto ocasionó un cambio sobre todo en el carácter religioso del edificio. Como se tenía pues, la necesidad de cambiar ese carácter religioso, se hicieron algunas modificaciones. En la imagen de la izquierda, no, perdón, sí, en la imagen izquierda ustedes están viendo un grabado del siglo XIX donde se observa antes de la intervención, se ve la capilla de la Tercera Orden de un lado. A ver si lo puedo hacer, creo que con esto se puede. Ay, no puedo. Bueno, se ve la capilla de la Tercera Orden y anexado el templo de San Agustín con su torre y sus 2 linternillas. Una de las cosas que se hicieron al cambiar el uso fue modificar la linternilla, sobre todo de San Agustín, de la cúpula de San Agustín, también para que entrara más luz, y se tiró la torre. Para la capilla de la Tercera Orden, como les comenté hace un momento, conservó el uso religioso mucho más tiempo que el templo principal, y pues la fachada se conservó durante más años. Sin embargo,
posteriormente pues también se sustituyó la linternilla. Entre 1868 y 1884 se adaptó a Biblioteca Nacional por los arquitectos Vicente Heredia y Eleuterio Méndez, modificando las fachadas barrocas a neoclásicas en una primera parte. Después esto tiene otra segunda etapa. La que sigue, por favor. Ok, aquí ya queda un poco más especificado. Con la intervención, para el siglo XX hay otra segunda etapa de intervención en las fachadas, donde ya participa Alberto Robles Gil en 1910. Se integraron visualmente el antiguo templo de San Agustín y la capilla de la Tercera Orden. Y en este caso ya se unificó visualmente. Si recuerdan, de la imagen anterior ya no está la fachada barroca, ya no se ve la fachada barroca y ya se ve todo un conjunto, ya se ve como, ya se integra tanto la capilla de la Tercera Orden como el templo de San Agustín. Aquí en verde les estoy marcando, igual es un corte de la capilla donde se puede observar la primera etapa constructiva con su cúpula y pues los arcos que la forman, ¿no? En morado son las adecuaciones que se hicieron para el siglo XX con Robles Hill. Aquí lo más importante pues de esta presentación es que ya de esta etapa es que se unificaron las alturas, las fachadas ya tienen el mismo ritmo, con las pilastras y todo, y ya se ve todo unificado. La que sigue, por favor. Ok. Esta es una vista de la fachada barroca de la capilla de la Tercera Orden. Esto es hacia principios del 20, porque ya se ven, ya el templo de San Agustín ya perdió su fachada religiosa. Principios finales, porque aquí todavía no está la intervención de Robles Gil, perdón, de Alberto Robles Gil. Y bueno, aquí qué es lo que podemos observar, es una fachada que ya no se puede ver, esta fachada quedó oculta con la intervención de Robles Gil, pero tenemos una fachada que es atribuida a Medina Vargas, son unas columnas salomónicas. En la parte del medio de la fachada tenemos el Cristo de Burgos y arriba tenemos un remate. Es una fachada de influencia mudéjar. Y bueno, esta es la foto famosa donde se ve la fachada barroca de la capilla. La que sigue, aquí nada más. Estos vanos que se observan, estas ventanitas, se modificaron y no son ventanas, ahora ya son unas puertas. Estos se modificaron para la intervención de Robles Gil. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que tenemos es la fachada ya integrada con la intervención de Robles Gil. Que lo que tenemos es una fachada con influencia mucho más neoclásica. Tenemos al centro un vitral, que bueno, ya cuando fue parte de la universidad, ese es un vitral de la autonomía que se tuvo que tapar por cuestiones de obra. Y bueno, justamente ese vitral da enfrente del Cristo de Burgos, de la otra fachada, porque ya les adelanté que la fachada quedó oculta. Ahorita lo vamos a ver ya en los cortes, creo que se entiende mejor. Y bueno, aquí observamos un nivel de atrio que está pues más o menos parejito. La que sigue, por favor. Aquí voy a hacer antes de entrar ya a la parte interesante de la obra. La primera etapa, pues sí les comenté, es como toda la parte de la investigación histórica y entender cómo funcionaba pues la historia de vida del monumento. Y ya en el momento que tuve que hacer este fue un proceso muy interesante profesionalmente porque primero me tocó participar como parte del equipo de obra y estar pues entendiendo y resolviendo la parte de cómo solucionar cosas. Ya después, al momento que me pidieron que hiciera la investigación, bueno, que tuve que hacer la investigación para el documento, pues tuve que meterme ya a entender y toda la parte de la investigación
histórica, o sea, sí durante el proceso de obra sabíamos y entendíamos de qué iba la importancia y muchas cosas que fueron saliendo, pero no sistemáticamente. Hacer esta investigación pues ya me permitió sistematizarlo todo. Y bueno, para esto, esto me permitió ya entrar en los archivos con más calma y para 1900 y darme cuenta pues de todas las etapas previas de intervención que tuvo el conjunto arquitectónico y entender más la problemática de cómo llegamos a la intervención del siglo XXI. Regresando un poco en el tiempo, para 1952, debido a los daños estructurales en el antiguo templo de San Agustín y en la capilla de la Tercera Orden, se decidió suspender el servicio de la Biblioteca Nacional y se inició el traslado parcial al acervo en Ciudad Universitaria. En este momento empezó la necesidad de hacer algunas intervenciones muy específicas porque ya se empezaban a notar grietas y una serie de afectaciones a la estructura. En 1963 ya se había concluido una primera etapa de intervención y el presidente Adolfo López Mateos reinauguró la biblioteca. En 1967 el rector de la UNAM celebra el primer centenario de la creación de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, unas décadas más tarde nuevamente se presentan daños estructurales y justamente aquí es cuando ya se cierra como Biblioteca Nacional hasta el inicio de los 80, o sea, lo que les comentaba, entre los 60 y tantos y los 80, pues medio se atendía público, pero ya en los 80 ya, después de eso ya no se atendió público. La que sigue, por favor. Las intervenciones. Digamos que la primera etapa de intervención fue entre 1953 y 1965, donde se hizo básicamente la consolidación de arcos formeros en las bóvedas, la inyección, la colocación de refuerzos metálicos, la restauración de columnas y pilastras, y se bajó el nivel del piso. Se descubrió la base de las pilastras de las fachadas. Toda esta información pues, se obtuvo pues, del archivo técnico. Para, para 1972, la limpieza de fachadas y sustitución de piezas principalmente. Estos son en grandes rasgos los trabajos como más relevantes. Aquí hay un libro que específico de esta intervención que se llama La restauración del Templo de San Agustín. Es algo así, la verdad lo tengo en la bibliografía. Y bueno, lo pueden consultar, está en la biblioteca y en línea también lo pueden bajar y ahí está como especificado todo. Entre 1983 y 84 se hizo la intervención en la linternilla y en la cúpula. Aquí recordemos que la capilla, en la intervención de Heredia, se sustituyeron las linternillas tanto del templo como de la capilla. Esto sobre todo para cambiarle el carácter religioso. Y entonces lo que tuvimos en ambos edificios fueron unas linternillas de vidrio con estructura metálica. Bueno, entre 1995 y 1996 se hizo el diagnóstico estructural, que consistió en la realización de pozos, calas, mediciones de hundimientos, desplomes y deformaciones, la colocación de pilotes y consolidaciones. Esta etapa de entre 1995, 96, 98 fue fundamental para determinar las acciones de consolidación del suelo. Aquí voy a hacer un comentario paralelo. En los 90s, no recuerdo muy bien, pero en la década de los 90, algunos recordarán que se estuvo trabajando intensamente en catedral. La catedral tuvo una etapa de consolidación y de trabajo de reestructuración muy importante. Mucho de ese trabajo, o sea, se aplicó en catedral y también se pasó hacia San Agustín. En catedral quien estuvo fue el ingeniero Roberto Sánchez y con el ingeniero Meli del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y mucho de eso también se estuvo aplicando en San Agustín. De hecho, lo que se está presentando es el resultado de un trabajo interdisciplinario básicamente liderado por la UNAM,
en el que participó la Dirección General de Patrimonio Universitario, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Dirección General de Obras y Conservación también de la UNAM, y todo bajo el visto bueno del INAH. Pero en realidad, trabajos como este, pues, y con la complejidad que tuvo esta obra, se tuvieron que hacer, pues, interdisciplinariamente. Y sobre todo con toda la responsabilidad estructural del Instituto de Ingeniería. La que sigue, por favor. Estoy hablándoles de la etapa del siglo XXI. Pero para poder haber llegado a esa etapa del siglo XXI de la que yo les voy a hablar en extenso, se tuvieron que haber pasado por otras cosas que empezaron realmente desde las intervenciones de 1952 y desde antes, desde su condición de haber sido desplantado un edificio en un terreno con condiciones muy inestables, lo que al final se tradujo en una serie de deterioros para el monumento. Y bueno, ya enfocándonos a las intervenciones ya del siglo XXI, tenemos un periodo de intervención entre 1999 y 2002, en el que estuvo involucrado el antiguo templo de San Agustín y la capilla de la Tercera Orden. Básicamente fueron inyecciones con inclusiones rígidas y láminas de mortero para la consolidación del suelo. Realizaron 113 inclusiones y se inyectaron 1.472 metros cúbicos. Este es dato también tomado del archivo técnico, está bajo resguardo de monumentos históricos. En el 2004 también se hizo otra etapa de intervención, igual en los dos edificios, de monitoreo. Para 2012 hubo una última etapa de inclusiones con 152 inclusiones y colocación de tensores en la cimentación y crucero solamente del antiguo templo de San Agustín. Estas etapas entre 1999 y el 2012 fueron muy importantes porque fueron de monitoreo y consolidación. La intención de hacer consolidaciones en suelo es una técnica progresiva y tiene la intención de reducir la deformabilidad del suelo. Era muy importante hacer esto para poder estabilizar el suelo y posteriormente pues ya poder hacer pues, sobre todo estabilizar el monumento. Una vez estabilizado pues ya se podían tener otro tipo de decisiones. Entre 2013 y 2019 se decidió hacer una restauración integral en el antiguo templo de San Agustín. ¿Qué incluyó esta restauración integral? Pues básicamente trabajar el antiguo templo de trabajar los tres edificios que están en el conjunto, que son parte del patrimonio universitario. El antiguo templo de San Agustín, la capilla de la Tercera Orden y un edificio anexo que está atrásito de la capilla de la Tercera Orden. Se los explico en las siguientes diapositivas, ya con la planta. La que sigue, por favor. Bueno, la propuesta de restauración integral fue el resultado de la experiencia y análisis de las intervenciones anteriores, como ya se los mencioné hace rato, además del diagnóstico y monitoreo de los hundimientos del suelo y la consolidación del suelo y las inclusiones rígidas. Si se dan cuenta, hay muchísimo trabajo atrás para poder llegar a lo que les voy a presentar. Pero sí es importante entender todos esos procesos para poder, pues, metodológicamente entender, ¿por qué llegamos hasta acá? La que sigue, por favor. Aquí está. La problemática y por qué llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que pasó? Aquí tenemos la planta del conjunto que es de San Agustín, digamos que es el templo de San Agustín, los tres edificios que les mencioné. Tenemos la planta de la iglesia de la nave del antiguo templo de San Agustín, que es la más larga. Adosada tenemos la capilla de la Tercera Orden, es que no puedo señalarlo, pero bueno, la cuadrada es la capilla de la Tercera Orden y atrás está el anexo. Aquí se nota la gráfica de los hundimientos. ¿Y qué es lo que pasaba? El templo de San Agustín es mucho más grande, es mucho más grande, más robusto y más pesado. La capilla de la Tercera Orden es mucho más chiquita, pesa menos. Entonces, al pesar menos, digamos que era jalada por el templo de San Agustín. Y entonces, pues eso al final se convirtió en una serie de grietas y de deformaciones de la estructura.
Todo esto ocasionado por los hundimientos y deformaciones del suelo, provocando la deformación de la estructura, desplomes, grietas, fracturas y desfases de plano principalmente. Esos son, digamos que los deterioros más graves que afectaban a la estructura. Otra serie de deterioros en términos muy generales se observaban causados por la falta de mantenimiento, humedad por filtración de agua y presencia de flora superior y microflora, justamente por una mala concentración de pendientes en las azoteas. Y bueno, esos son como en términos generales los deterioros más graves. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la planta de la capilla de la Tercera Orden de San Agustín. Y aquí ya se puede, me parece que ya queda más claro, más o menos cómo es cuadrado el elemento arquitectónico. Y bueno, la intervención de la que voy a hablarles más en extenso fueron 3 etapas de obra que tuvieron como eje fundamental la separación estructural, lo que representó no solo retos técnico-constructivos, sino también de confrontar constantemente los criterios de conservación y restauración. Digo, confrontar tal vez es una palabra muy agresiva, era cuestionarlos, porque si bien eso fue parte de lo enriquecedor de esta experiencia. Digo, en todas las obras, los que hemos estado en obra y sabemos que esto pasa, pero específicamente aquí fue un momento en el que pues fue una propuesta hecha por el Instituto de Ingeniería, pero realmente pudimos irla haciendo, íbamos haciendo los boletines, íbamos tomando decisiones. Se formó un equipo de trabajo bastante interesante y donde podíamos trabajar, digo, con todas las cosas que suelen suceder en un proceso de obra, pero sí dialogábamos constantemente y al final me parece que nos enriqueció bastante profesionalmente. Bueno, la primera etapa de obra básicamente se trató de la consolidación del edificio, de la reestructuración, para que desde la seguridad para asegurar la estructura previa a la separación estructural. La separación estructural era necesaria para justamente evitar que con los hundimientos que está teniendo toda la ciudad, pues el templo de San Agustín siguiera dañando a la capilla. Entonces, se decidió que era necesario hacer esa separación estructural. Y bueno, aquí tenemos en verde, digamos, lo que fue a grandes rasgos la primera etapa de obra. La segunda etapa, que se refiere básicamente a crear algunos agregados y cosas así, y bueno, otras cosas más enfocadas hacia a la separación estructural. Y ya la tercera etapa, que fue la separación de las fachadas, que esa parte fue también muy interesante. La que sigue, por favor. Y bueno, en este cuadro lo que les quiero presentar es básicamente una síntesis de la intervención. Como les comenté, se trató de una reestructuración con el objetivo de establecer las condiciones de estabilidad de la estructura. Ese fue el principal objetivo, estabilizar la estructura y una vez estabilizada, pues ya poder garantizar seguridad. Sobre todo, la seguridad era algo que fue fundamental en esto. Y bueno, la importancia de esta intervención fue justo una intervención preventiva para favorecer la seguridad y la preservación material. Si se hubiera intervenido, sí, haciendo sustitución de piezas, que es lo que solemos hacer, retiro de aplanados, como esas cosas que siempre se suelen hacer, que sí funciona, de consolidación de grietas, por ejemplo, que sí funcionan, pues hubiera estado bien. Sin embargo, si no se atendía la inyección en el suelo, pues al final iba a continuar el ciclo de daños a la estructura. Por eso fue tan necesario desde mucho tiempo antes consolidar el suelo. Y bueno, aquí les marco en este cuadro los antecedentes, lo que les mencioné en los minutos anteriores, intervenciones anteriores, el diagnóstico, el monitoreo y el comportamiento del suelo en la estructura. Fue muy importante entenderlo. Y bueno, la consolidación del suelo. Aquí fue
fue fundamental conocer las necesidades de la estructura, entender y preservar sus valores, sobre todo para la última parte, bueno, para la parte de integraciones, de cómo teníamos que suplir esos desplomes que ya tenía el edificio para que visualmente no se viera afectado con todo el conjunto de las fachadas, tomar decisiones en función de los niveles que se habían bajado del atrio y demás. Garantizar la seguridad del material para promover la adecuación para un nuevo uso. Digo, yo solamente les voy a hablar de la parte de reestructuración, ya que pasó después yo ya no sé. Las acciones, bueno, consolidación de la estructura, la separación del templo de San Agustín y de la capilla de la Tercera Orden y la restauración arquitectónica y el monitoreo. La que sigue, por favor. En una forma muy esquemática de las tomas de decisiones, les comenté, la obra tuvo como eje el corte estructural, y bueno, se trabajó básicamente en gabinete, en tres, digamos, en términos generales, o bueno, así yo lo traté de organizar, en gabinete, en obra y en gestión. En gabinete, pues el diagnóstico y el monitoreo, la consolidación del suelo y la evaluación de cargas. Esa parte fue, digamos, la parte del área de ingeniería, con su seguridad estructural y demás. La elaboración de boletines de obra fue una parte que justo pues, se juntaba, ¿no? La parte de gabinete y la de obra. La elaboración de análisis y revisiones conjuntas de boletines de obra, la interacción de los procesos de obra aquí en el mismo proceso fue muy importante porque pues teníamos que estar haciendo demoliciones, teníamos que estar haciendo reintegraciones, estar haciendo integraciones de nuevos muros y bueno, fue un proceso de obra como muchas obras, ¿no? Que estás como en varios frentes. Y bueno, también pues las acciones de liberaciones, demoliciones y demás. La que sigue, por favor. Perdón. Antes de esto, regresamos solo un poco. Una parte bien importante pues fue justo la gestión, hacer todo para poder cumplir con los trámites del INAH y pues con las autorizaciones necesarias. Así que la que sigue, por favor. Eh, bueno, la propuesta estructural fue a cargo del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Constantemente se hacían boletines de obra estructurales y de restauración, las minutas en los recorridos de obras por la Dirección General de Patrimonio Universitario, por el Instituto de Ingeniería, por el INAH y por la Dirección de Obras, ¿no? La contratista y pues tener las bitácoras de obra. Básicamente en la capilla se ejecutaron dos tipos de trabajo, los trabajos estructurales y los trabajos de conservación y restauración arquitectónica. Los trabajos estructurales, bueno, consistieron en retiros, demoliciones, sustitución de elementos, consolidaciones, reestructuración del edificio, la separación de la capilla. Y bueno, los trabajos de conservación fueron acciones para controlar el deterioro de los materiales, la restitución de faltantes, restauración de elementos decorativos, alguna integración de elementos como tragaluces, rejas, se habilitaron algunas escaleras, bajadas de agua, pasos de instalaciones, los impermeabilizantes, tapajuntas, una cubierta, y bueno, básicamente. La que sigue, por favor, eso lo vamos a ver ahorita en las fotos. Y bueno, aquí en muy términos generales, en el proceso de obra, bueno, la protección de bienes muebles por destino, como el vitral que les mencioné al principio, antes de iniciar todo, pues se protegió ese vitral, el registro y todo lo demás de la fachada. Se protegió el Cristo de Burgos de la fachada original y los relieves que todavía se conservaban. Después, bueno, básicamente se retiraron agregados como después hacia había construcciones, bueno, muros contemporáneos que seguramente se construyeron entre el 52 y los 60, se habían colocado algunas vigas en la cúpula y bueno, todos esos elementos agregados se le fueron retirando. Por ejemplo, en la crujía oriente, en la colindancia con San Agustín, se habían colocado estos refuerzos metálicos que están marcados en rojo, justo bajo los arcos y en las bóvedas, que bueno, que en ese momento pues les funcionaron. Después nos dimos cuenta que no y pues se retiraron. Primero pues se retiró como suele ser pues todo lo agregado, ¿no? O todo lo ajeno. Se sustituyeron cubiertas y demás. La que sigue, por favor.
aquí algunas imágenes del proceso de obra, donde podemos ver en la primera imagen hacia arriba cómo ya se habían retirado los elementos metálicos que se habían colocado en el intrados de los arcos. En la imagen de abajo hay una de las vigas que estaban pues soportando, digamos, o bueno, se habían puesto en algún momento para soportar el tambor de la cúpula. Esas también se retiraron. Se hicieron algunas demoliciones, pues ese muro que se ve atrás del andamio, pues ese muro era un muro contemporáneo, también se liberó y bueno, se fue también un poco limpiando el espacio, ¿no? La que siga, por favor. Se tuvieron que hacer algunos agregados se consolidaron las bóvedas por el intrados y por el extrados, se colocaron unas parrillas metálicas para adecuar los niveles de piso, considerando que iba a tener un nuevo uso. Se tuvo que hacer una unión entre la fachada barroca y la fachada, digamos, la fachada del siglo XX, la fachada de Robles Gil, para que justamente no quedaran sueltas y poner en riesgo la otra fachada. Para eso se construyó un muro, que es el que vemos aquí, un muro de concreto armado. Y bueno, este muro también fue parte de la reestructuración, porque esto nos sirvió para después hacer la parte de la separación estructural de las fachadas. Ahorita se los voy a explicar. Bueno, se sustituyó la cubierta, se puso una de los acero, que es mucho más ligera y bueno, también porque la otra tenía muchísimo peso. En algún momento se colocó una cubierta contemporánea eran unas bóvedas, sí, una bóveda catalana con un relleno de tesontle y luego todavía perdón, una losa de concreto. Entonces era muchísimo peso a la estructura. Se liberó la estructura de todo el peso extra que tenía. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que tenemos es parte del proceso de obra. Esta es una imagen. En la imagen superior se ve la esquina de la capilla de la Tercera Orden, sobre la calle, bueno, es sobre la calle de Isabel la Católica. Es esa la fachada. Y hasta arriba tenemos una imagen de un pretil de concreto que se colocó después del sismo del 85. En el sismo del 85 se cayó parte de ese pretil. Y entonces, pues al caerse, incluso si lo googlean, les va a costar trabajo, pero les aseguro que lo van a encontrar. Van a encontrar la imagen justamente de un autobús de pasajeros que le cayeron encima las piezas de ese pretil, del pretil de cantera. Y entonces, pues, pasaron cosas horribles como pasó en el 85, ¿no? Después de eso, pues ya se decidió construir ese pretil de concreto, pero pues ese pretil de concreto pues también era muy pesado, entonces se decidió sustituir porque pues era un agregado, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se sustituyó ese pretil por otro pretil mucho más liviano, con tabique y demás, que son justo las imágenes que se ven abajo. Aquí abajo, justo abajo, podemos ver la foto donde está el corte de la losa. La losa que les comentaba es la imagen central de la segunda columna, de la segunda fila. Ahí está claramente el relleno de tesontle y la losa plana. Era una losa muy, muy pesada. O sea, entre las condiciones de suelo por el que se estaba hundiendo y entre todo el peso extra que tenía la capilla desde la cubierta y todos los agregados que le hicieron en el siglo XX, pues la verdad la capilla estaba recibiendo unas cargas muy extremas. Por eso se tuvo que limpiar, bueno, se tuvo que demoler y se tuvieron que hacer sustituciones. En el corte se esquematiza los muros que se integraron como parte de la reestructuración, que son muros de tabique, sus entrepisos que les mencioné y demás, y cómo quedó ya la sustitución de la cubierta. Aquí también cuando se hizo la sustitución de la cubierta, pues tuvimos que hacer la corrección de niveles para que justamente sabiendo aun cuando está consolidado el suelo, pues sabemos que se va a seguir hundiendo, entonces teníamos que prever tener las pendientes adecuadas para justamente evitar encharcamientos a largo plazo. La que sigue, por favor.
bueno, esta es una parte de las tantas consolidaciones que hicimos durante la obra. La imagen, en la primera imagen se ve todavía las cerchas metálicas que tenía la bóveda, las que colocaron más o menos en los 60, y cómo ya se estaba haciendo la sustitución de las piedras de los sillares que estaban rotos para justamente consolidar esas grietas, ¿no? Todos los sillares que estaban rotos y demás, pues se iban sustituyendo por sillares de tesontle, siguiendo la misma fábrica, mortero, cal y arena, pero sí era necesario consolidar todas las grietas. En la otra imagen tenemos la sustitución de dovelas de los arcos formeros. También se tenía que, esa parte fue muy padre. Bueno, toda la obra fue muy padre, pero bueno, se tenía que consolidar las pechinas y bueno, teníamos que estar consolidando justamente, sustituyendo las dovelas. Dovelas que estuvieran fracturadas eran las que se cambiaban básicamente, pensando que pues ya quedara todo reestructurado. Y bueno, aquí pues es parte del proceso de obra. La que sigue, por favor. Aquí es otra parte, bueno, son ejemplos de la restauración de la cantera, en las pilastras, bueno, básicamente igual, piezas fracturadas o con grietas se sustituían, las que presentaban faltantes geométricos, un alto grado de exfoliación y bueno, sobre todo la acumulación excesiva de humedad. Aquí pues el ejemplo de cómo estaba el gato soportando un poco mientras se ponía ya el sillar de cantera, ¿no? Este, mm, el gato hidráulico. La que sigue, por favor. Y bueno, el corte estructural, aquí ya viene más el corte estructural, la zona que está involucrada con el corte estructural es justamente la que colinda con el templo de San Agustín. Desde la construcción de la capilla de la Tercera Orden, los contrafuertes quedaron siendo parte de la capilla, entonces pues estaba integrado, fue parte de. Entonces, al estar adosados, pues básicamente no hay un muro de colindancia entre la capilla y el templo, entonces pues era el mismo muro, ¿no? Eso fue parte de lo interesante de la intervención. Aquí se está marcando en la propuesta del Instituto de Ingeniería justo cómo se iba a hacer esa etapa de separación estructural, ¿no? La primera etapa que va a empezar más hacia el sur y también incluyó el retiro justamente de una serie de rellenos que se colocaron entre el contrafuerte y el arco para justamente pasar por ahí la máquina y hacer el corte. Los contrafuertes de San Agustín quedaron, no, quedaron intactos, o sea, se hizo todo el corte, pasó justamente por la parte del por muros cubiertas de la capilla. A San Agustín no se le tocó en esa parte. Ya en la junta constructiva fue otra historia. Al centro, pues otra etapa, en la etapa del centro que teníamos una de las bóvedas del crucero de la capilla, que también se tuvo que cortar, y bueno, la otra etapa ya fue, perdón, las dos primeras etapas fueron laterales y la tercera la del centro. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos imágenes del corte estructural, de cómo estaba la máquina colocada, una máquina con hilo diamantado que funciona a través de poleas y pues que se iba pasando atrás de la sección que se iba a cortar. Se tenían que hacer en algunos casos, barrenos para poder anclar la máquina y que pudiera pasar el hilo. Digo, es un ejemplo muy bobo, pero hagan de cuenta que era un hilo dental que estaba pasando como cuando nos limpiamos los dientes, ¿no? Así es como funciona la máquina. En específico, pues aquí teníamos que, no se los comenté, pero se los comento. Los muros, pues eran muros de tesontle, entonces pues se tenían que cortar el tesontle y el tesontle es muy abrasivo, entonces pues eso fue parte de la parte emocionante, ¿no? Que el hilo pues también tenía requerimientos diferentes. Teníamos que estar utilizando agua constantemente y bueno, una vez bueno, ya separado en una sección la capilla, básicamente fue por atrás de las pilastras, las bóvedas y las bóvedas, se colocó una geomembrana entre los dos, entre la capilla y el templo de San Agustín, que son la imagen que se ve en la primera foto superior.
La que sigue, por favor. Bueno, perdón, antes, el dibujo que está allá en la esquina superior, que dice corte A, pues es el esquema realizado por el Instituto de Ingeniería, donde se ve justamente cómo entra la geomembrana, por donde pasó el corte estructural y cómo se tuvo que hacer el remamposteo para dejar ya toda la estructura consolidada. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí son imágenes del corte de la máquina trabajando para cortar la bóveda y hacer la separación. En la imagen inferior se puede ver la bóveda ya separada del muro de San Agustín. Y arriba, donde está el maestro en la imagen, la colocación de la geomembrana. Ahí ya, digo, o sea, es evidente que al estar metiendo la geomembrana, pues ya estaba recortada la capilla de la tercera orden. Aquí es importante mencionar que, bueno, lo repetiré, que antes de hacer todo este corte, la primera intención fue la consolidación de las bóvedas y los muros, para justamente asegurar que no iba a haber daños en la estructura. Se consolidaron grietas, se aplicó un mortero en la parte de arriba de la bóveda, ya después se procedió al corte. Un punto bien importante que se realizó pensando en la conservación, pues fue el tapajuntas, ¿no? Y aquí en la imagen superior vemos el tapajuntas ya colocado, que sabemos que también se van a seguir separando los edificios, entonces el tapajuntas pues se diseñó de manera que garantizara la no entrada de agua a la capilla y poder tener afectaciones mayores a futuro. La que sigue, por favor. Bueno, y ya aquí el corte estructural. Ok, perdón. Bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. El corte estructural y la fábrica constructiva. Aquí ya vamos a pasar a una de las partes que sí integran la separación de la capilla del templo, pero es una de las partes más, a mi parecer, más interesantes del proceso. Digo, todo el proceso fue muy interesante, pero esta tuvo unas complejidades singulares. Aquí lo que estamos viendo es una imagen histórica de la capilla de la fachada barroca, justo en el momento en el que se empezó a hacer el desplante de la capilla de Robles Gil. Y aquí está marcada en blanco, bueno, se está marcando aquí en las líneas, la primera es la de la fachada de 1907. Aquí están marcadas, justamente son las líneas que se están marcando, el nivel de desplante del atrio, y en rojo marco el paño de la fachada de 1907 de la capilla. Si se dan cuenta, en la parte de atrás de esa línea roja se alcanza a ver la pilastra con su base que corresponden al templo de San Agustín. Entonces, en la intervención de 1907, cuando se construyó la fachada que ocultó a la fachada barroca, pues digamos que se comió parte de la pilastra de San Agustín. La que sigue, por favor. Una vez que ya se tuvo todo el corte de la capilla con el hilo diamantado, la siguiente etapa, que ya fue la última etapa, fue la del corte estructural. Ustedes perdonarán por... Pero bueno, en esta etapa del corte estructural, que fue, bueno, se colocaron los andamios y demás, que lo primero que se hizo fue el diagnóstico de las piezas. Teníamos que saber el estado de conservación, sobre todo saber cuántas piezas se tenían que cambiar, cuáles piezas ya estaban realmente fracturadas, cuáles tenían humedad excesiva y demás. Esas se iban a desechar. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? La intención del corte estructural en la junta constructiva, como se le llamó, era en esa unión que les mostré, donde se unían las fachadas de la capilla y de San Agustín, la intervención de 1907 de Robles Gil, pues se tenían que separar esas fachadas para que justamente con los hundimientos que ya no iban a ser tan acelerados, pero que van a continuar, ya no siguiera sufriendo daños ninguno de los dos edificios. Porque antes de esto, la fachada de la capilla de la tercera orden, digamos que se desgarraba.
Entonces, con esto, pues la idea era separarlos para que ya no tuvieran, y estas separadas ya no tuvieran esos daños. Esta separación, lo que teníamos que desmontar justamente esa esquina de las dos fachadas para poder hacer un corte provocado y que de esa manera San Agustín ya quedara libre y no siguiera jalando a la capilla. En las líneas verdes podemos ver las hiladas que se tenían que desmontar y cómo se pretendía hacer el proceso. Vemos unos tubos aquí, que serán los tubos que se colocaban también para soportar todo este proceso. Previo a esto, en la primera etapa de la obra, se colocaron unos tensores, o sea, además del muro de concreto que les mencioné, se colocaron unos tensores para que la fachada de Robles Hill no quedara suelta y poder tener seguridad en el momento que se tuviera que hacer todo el desmontaje. Ya que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que les enseño son fotografías del proceso de obra. Bueno, el esquema que está con colores así dibujados a mano es porque durante el proceso de obra íbamos marcando las hiladas. Fue realmente un proceso muy meticuloso porque tenemos pues todas las hiladas, íbamos marcando hilada por hilada las que íbamos bajando. Antes de eso, ya habíamos hecho en otra etapa, en una etapa, digamos, previa, el desmontaje parcial. Y eso nos implicó también pues tener un cementerio de piedras que al final pues también implicó un proceso de conservación de cómo estarlas tapando y protegiendo de la humedad y después hacer la selección de las que se tenían que reintegrar y pues cuáles de plano ya no. Pero bueno, de esas también teníamos que ir marcando cómo íbamos desmontando. Primero, cómo desmontamos de arriba hacia abajo y después cómo íbamos haciendo el montaje de abajo para arriba y cómo íbamos construyendo todo ese gran rompecabezas que íbamos haciendo. Aquí vemos en las imágenes al maestro que está retirando una pieza, cómo está en la imagen vertical, cómo estaba el estado de conservación de la fachada una vez que empezamos a retirar parcialmente la parte de la capilla. Conforme íbamos haciendo íbamos bajando hiladas, también se tenían que ir poniendo unos polines para que justamente pudiéramos asegurar toda la fachada. Y bueno, en la imagen de abajo ya es el proceso de cómo íbamos subiendo con las piezas nuevas. No es cierto, perdón, me acabo de equivocar. En la imagen de abajo es todavía el proceso ya de las últimas hiladas. Así se veía. Entonces también fue muy padre desarmar pues ese Lego gigante escala 1:1 para poder entender cómo estaba fabricado y cómo estaban hechos los despieces. La que sigue, por favor. Ah, pues ya al final, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues ya para cerrar tenemos una foto de todas las personas que participaron en esta obra. Digo, hubo un momento en el, como se estaban trabajando varias etapas, pues hubo un momento en el que eran muchísimos trabajadores, más de 200 me parece, no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, aquí sí fue importante hacer una imagen de todos los que participaron, ingenieros, arquitectos, el arquitecto de línea que nos acompañaba, todos los trabajadores, la contratista, y bueno, porque al final de cuentas, una intervención de este tamaño, pues está involucrada muchísima gente y me parece que es muy válido pues que siempre tengamos ese registro de todos los que participan en la obra. Y bueno, al final, pues las reflexiones, que es la que sigue, por favor. Las reflexiones finales. La importancia de comprender el edificio en sus usos, fábrica original, intervenciones anteriores, sus patologías, las alteraciones y las vulnerabilidades a las que puede estar expuesto son condiciones inherentes a la metodología profesional del arquitecto especialista en la conservación y restauración de bienes culturales e inmuebles, pues está obligado a conocer, reconocer y valorar el bien cultural como un sistema integral. Los criterios de intervención tienen que ser claros y considerar procedimientos de conservación y mantenimiento. El análisis de las fotografías antiguas y la documentación de las intervenciones anteriores fue fundamental para establecer los criterios de intervención. Y esto lo vimos, o sea, al mismo tiempo que estábamos
en la dinámica de la obra, pues sí teníamos que estar también revisando las imágenes y todo para ir tomando todas esas decisiones. Y, y bueno, las minutas, y ya igual hablando del proceso de obra, pues las minutas y la bitácora pues son fundamentales, ¿no? Para garantizar una buena ejecución de la obra. Y bueno, siempre es necesario evaluar la eficacia de materiales y las intervenciones anteriores. Y bueno, pues con esto ya cierro la participación y la última pues es una bibliografía que respalda todo este documento. Y pues, gracias. Al contrario, Raquel, muchísimas gracias a ti. Voy a dejar ya de compartir. Y de verdad que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Creo que a pesar de que sabemos de los avances tecnológicos y de muchas cosas que se realizan de forma interdisciplinaria, este proyecto y sobre todo la separación, la verdad es que me pareció, híjole, algo bien interesante y quiero suponer que les llevó mucho tiempo realizarlo, pero antes de que siga yo haciendo comentarios, si alguien de quienes nos acompañan desean participar, ya saben, levantando su mano virtual o dejando algún comentario en el chat. Adelante, Adrián, por favor. Sí, sí se me escucha. Sí, se te Sí, escucha bien. Ah, ok. Bueno, ella había dejado una participación en el chat, pero mejor lo digo por aquí. Bueno, entendiendo que este edificio pertenece a una institución ya, digamos, pública, ¿hubo algún financiamiento también o instituciones del sector privado que se acercaron para, pues sí, financiar la restauración y todo esto? como es un edificio del patrimonio universitario, o sea, patrimonio universitario de la UNAM, fue recursos de la propia universidad. O sea, Ok. sí, la UNAM pues tiene sus edificios, patrimonio, y ella pues ella es responsable de su conservación, ella es quien destina fondos y ella es la que hace toda esa parte. Muy amable, gracias. Gracias, Adrián. Y continuando con esta pregunta, Raquel, ¿un monto global que se haya llevado a la obra? ¿Nada? No lo sé, no lo sé. De hecho, esa información es totalmente reservada. Bien, perfecto. Gracias. Acá tenemos algunos mensajes en el chat. Si me da un momento, Homero, por favor, y leo los que están en el chat. De Ramón Ortiz. ¿En cuánto tiempo se necesitará otra remodelación? Bueno, ese sí está un poco complicado, ¿no? Pues Dependiendo de muchas Pues cosas. el tiempo, eso el tiempo lo dirá. Es que en realidad no deberíamos de estar pensando en cuánto tiempo vamos a volver a invertir millones de pesos para una intervención. Lo que tendríamos que fomentar para la conservación del patrimonio inmueble en general es el mantenimiento constante. O sea, estar toda previa temporada de lluvias, limpiar las azoteas, impermeabilizar, retirar flora. Si tenemos que ya hay grietas, pues consolidar esas grietas, evitar intervenciones innecesarias. O sea, es un proceso constante de mantenimiento que nos va a garantizar hacer inversiones costosas. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Raquel. Sergio Mendoza pregunta si después de la intervención la fachada barroca de la capilla es visible. No, 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 no. No, no, la fachada barroca pues quedó oculta y Sí, pues, y así es. Por eso es tan bonito ver esa foto que les mostré. sí, la verdad que sí, me sorprendió. De Frances, muy interesantes reflexiones sobre el proceso de intervención. Lo que se comparte nos enriquece a todos. Saludos ya nocturnos desde Valencia, al lado del Mediterráneo. Gracias, Frances. Gracias. Alan nos dice, qué interesante trabajo, ojalá sigan teniendo más y que sigan estos proyectos en más construcciones agustinas. Nadia Aroche nos dice, felicita a la ponente, qué interesante saber los procesos detrás de la consolidación de edificios de gran valor. Exactamente. Sí, porque lo que nos has presentado es esta muy puntual sobre algunos aspectos bien interesantes que generalmente como usuarios o cuando pasamos no vemos, ¿no?
y yo repito lo que me sorprendió, esta separación entre la capilla y el templo, que eso evidentemente, creo que, excepto los que trabajaron ahí, nadie más se dio cuenta, ¿no? Yo Así creo. es. Pero Ahora sí, bueno, es súper sí, importante aquí decir que esa propuesta fue del Instituto de Ingeniería de la UNAM. exactamente. O sea, los créditos son de ellos. Ujú. Pues fue el que llevó la obra, ¿no? El Instituto de Ingeniería. Pues es que en realidad la obra como tal, pues digamos que fue una cosa conjunta entre patrimonio universitario, la obra, perdón, ingeniería y la dirección de obras de la UNAM. Perfecto. Eso Ahora sí, también nos permitió ser como tan ricos en toda la dinámica. por supuesto. Omega, adelante, por favor. ¿No le escuchamos? No. Está apagado el micrófono. No, su micro ya lo abrió, pero no se escucha. Ahora ya está cerrado, abierto, pero no se escucha. No se sigue sin escuchar. ¿Qué grosor tenían los muros, Raquel? ¿No sabes? Si gusta por él, lo está escribiendo. Si nos deja entonces su comentario acá por el chat. Sinceramente lo supe, lo supe, pero no me acuerdo. Pero, o sea, sí, es la realidad. Ahorita, o sea, fue hace muchos años, ya no recuerdo, pero seguramente era era una vara, un par y medio, una cosa así. Sí, bueno, Sí, esos perdón, muros fueron perdón. así. Sí, no se preocupe. ¿Sabe si se le ha dado continuidad a esta revisión, si ya no ha habido estos hundimientos tan rápido en la capilla? O, Seguramente sí hay monitoreo. Sí, de hecho, el Instituto de Ingeniería, hasta donde yo tengo conocimiento, sí tiene un programa de monitoreo de los edificios patrimonio universitario dentro del centro histórico. Y sí, sí los monitorean. Inclusive, no solamente bueno, durante la obra, tanto en la capilla como en el templo y en el edificio anexo, se colocaron puntos para monitoreo después. Y esos mismos puntos son los mismos que vienen desde minería, que están con catedral, que tenemos en autonomía, y entonces sí lo tienen todo monitoreado. claro, porque después de este tipo de intervenciones, pues no puedes dejarlo al azar, ¿no? Y Sí. justo para evitar una intervención mayor o aunque la requiera, ¿no? Pero bien lo decías, también el mantenimiento es fundamental. Y, y Homero, no sé si se decida a anotar su participación porque me dice que el micro no le sirvió, pero ya no veo como que esté escribiendo, entonces Homero, no sé si se anime. Y tú, no sé si supiste, Raquel, sobre otros hallazgos, ya sé que básicamente tú, lo que nos has compartido es sobre la restauración arquitectónica, pero había escuchado que también encontraron restos óseos. No sé si justo en la capilla o en la parte de la delantera, o si tenía que ver con este cementerio agustino, sobre todo porque mucho se especulaba de aquellos personajes agustinos que fueron muy importantes para la orden y que murieron y se enterraron en el convento mayor, que algunos decían que a lo mejor eran sus restos, pero era imposible comprobarlos, por supuesto. No sé si, aparte de esto que se comentaba de restos óseos, algún tipo de otro hallazgos que hayan encontrado en la capilla. En el tiempo que yo estuve ahí, no. No, sí sé que después del 2017 hubo una pequeña temporada de salvamento arqueológico de Lina, porque lo sacaron en las publicaciones en las notas de Lina, pero los resultados y demás, yo ya no estaba en ese tiempo. Pues sí, habría que buscarlos en todo caso, ¿no? A ver Sí, qué. tal vez en los informes. Exacto, ¿qué más encontraron? Porque, pues bueno, tantas cosas que se pueden ver, ¿no? En las distintas
en los muros, en el piso, en fin, esta clase de construcciones nos dan y nos dejan mucho. Sí, bueno, nada más un comentario, no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Cuando estábamos en la etapa de la reestructuración del Templo de San Agustín, que fue antes de la capilla, la Tercera Orden, en algún momento que estaban quitando el enladrillado de la cúpula, sí, sí me tocó ver las marcas de la cúpula, como las marcas de las constructivas de los niveles. Entonces, sí están abajo. Es que de repente los edificios sí nos dan como pequeñas sorpresitas. Exactamente. Ay, qué bonito, qué interesante, exactamente. También estas partes históricas, ¿no? Que bien nos hacías este recuento de cómo se había estado construyendo y encontrar esa clase de datos también ya físicos, ¿no? Es claro que lo refuerza lo que ya encontré y aquí lo estoy viendo. Sí. Súper. Pues no sé si alguien más desea emitir algún comentario. Homero se quedó entonces sin externar su duda. Todavía tenemos tiempo. O su comentario, en fin. Pues ya, tampoco lo veo escribiendo. ¿Alguien más que desee comentar algo? Están escribiendo Raquel, sí. Veremos entonces. Y en la bibliografía nos ponías, ¿no? Donde tanto el Instituto de Ingeniería como el Instituto de Antropología e Historia tiene sus diferentes informes, boletines, ¿no? Donde podemos encontrar más información si a quienes les interese profundizar en el tema. Ujú. Y bueno, Homero dice que era complicada su duda. Sergio Mendoza pregunta si existe una fecha, perdón, de liberación de los edificios. Supongo que ya está liberado, ¿no? Pero no sé, tú tienes No lo algo. sé. No, sí, ya no supe, yo ya estoy en el INA, ya no. Ya no es tu área de trabajo. Sí, ya. Sí, supongo que ya, ¿no? Porque creo que los trabajos concluyeron posterior a la pandemia, pero sí, eso sí habría que investigarlo entonces, porque no contamos con el dato entonces. Ujú. Porque esa última fotografía que tomaste de todo el equipo, o que se tomó de todo el equipo, más o menos, ¿de qué año fue? Esa foto fue de 2015. Mm, ya. Ujú. Pero Sí, todavía pues continúan los trabajos, ¿no? Sí. sí, estábamos en el pleno proceso de todo lo que nos pasaba ahí. No, súper. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, Raquel? Algo, no sé, que te haya sorprendido más de este proceso y de tu investigación histórica sobre la Capilla de la Tercera Orden, que generalmente entre los agustinos no se habla mucho sobre la Tercera Orden, ¿no? Pero, pero algo que nos quieras compartir, algo que encontraste y que te sorprendió muchísimo. Ay, es que me sorprendía todo. O sea, no, la verdad es que no acabaría. O sea, la verdad yo fui muy afortunada porque me tocaron las tres etapas de la capilla. La Exactamente. conocía totalmente, Mira, pero yo no, sí, no. sin estar ahí, creo que ver parte, a lo mejor, no sé, si te pudiste asomar un poco a la fachada, no sé qué tanto se pueda ver de la fachada barroca, aún con que estuviera cubierta con la otra etapa constructiva, pero qué tanto se podía ver o qué tanto se puede ver desde dentro, aunque no esté abierta al público. Bueno, ¿Nada? yo sí llegué a ver el remate de los angelitos. Bueno, eran como unos querubines hasta arriba, el nicho que ya no tenía, nunca supe qué era, porque en la foto no se alcanza a ver con definición el nicho, pero sí está el nicho todavía. Bueno, sí me sorprendía la marca de los roleos de la fachada barroca, pues que en el tiempo se perdió. Pero está todavía las marcas. El Cristo de Burgos es una cosa impresionante. Es precioso ese Cristo. Es un Cristo de cantera grande. Son, creo que de cornisa a cornisa, si no mal recuerdo, eran 5,30. Una cosa. Es muy grande el Cristo.
pero toda la ornamentación que está atrás del Cristo, o sea, como geometría mudéjar, es precioso y todavía tenía restos de pinturita. Oh, Sí, realmente, sí, sí, la fachada barroca era muy bonita. Bueno, es muy bonita. ahí, Sí, sí, claro, sí, y sí, resguardada por esta otra sí. Y fachada. bueno, lo que sí se puede ver es del primer cuerpo, pues son las columnas de Medina Vargas, porque pues están en el acceso. Claro, Sí, y exactamente. son como muchas obras de Medina Vargas, ¿no? Muy De bien. hecho, ahí hay una excelente línea de investigación. Sí, exactamente. Esperemos que también quienes revisen después la grabación, ¿no? Sea algo que les despierte la emoción para ir a investigar esto. Porque también investigar, ¿no? La tercera orden, eso sí es interesantísimo. Pues creo que ya no hay ninguna otra duda. A Homero, mire, si quiere, en mi correo electrónico, el que viene como para dudas o lo que suceda con estas charlas, puede escribirme su duda y yo se la transmito a Raquel y ya veremos si Raquel tiene la información y ya se ponen en contacto de esa forma, si lo prefiere, ya que su duda es muy complicada según nos comenta. Entonces, Sí. si ya no hay algún otro comentario, damos por terminada esta sesión. Les agradecemos a nombre del Instituto Nacional de Antropología que hoy nos hayan acompañado y nuevamente a Raquel por habernos compartido esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Fue No, muy agradable retomar algo que fue tan padre. Profesionalmente fue muy enriquecedor. y se notó, la verdad es que se notó con la charla tan interesante que hoy nos brindaste. Pues voy a detener la grabación. Muchísimas gracias.